Gracias. Esto no es Diablo Rojo. Esto no es Diablo Rojo, que no toque la bulla. ¿Cómo va a permitir eso? La verga, tú que el extranjero viene aquí a hacer lo que le da la gana. Esto no es Diablo Rojo. Aquí todo el mundo viene a hacer lo que le da la gana. Usted no va a ser el extranjero en el infierno, pues también, en el cielo. No vamos a ser extranjeros, papá. En el infierno, aquí los panameños no tenemos necesidad de ir para ningún lado. Y a pedir plata menos. Aquí todos ustedes vienen a hacer lo que les haga la gana, a lucrar con mi fucking tierra, a aprovecharse de mi tierra. Todo. Este es Panamá. Este es Panamá. Ustedes no quieren ir para allá a hacer verga. Aquí yo no tengo necesidad de ir para ningún lado. Aquí por la culpa de todos ustedes, que la comida está cara. Que todo está caro por la culpa de ustedes. Vinieron aquí a dañar con la felicidad de Panamá. Yo no quisiera que viniera otro Noriega, para que lo empaque este gato y lo mande para su poquito ahí. ¿Quién está de presidente? La Colombia se sabe qué le pasa a vos, imagínate. Matan a ese montón de años. Bueno, si quieren colaborar, gracias. Bueno. El impacto del TLC en nuestro país es que permitirá a los empresarios colombianos colocar más de 500 productos en condiciones preferentes en un mercado de más de 310 millones de habitantes. Además, los exportadores colombianos quedan en igualdad de condiciones con las economías chilena, mexicana y peruana, que ya tienen un TLC para sus productos. De paso, Colombia ya no dependerá de mecanismos transitorios como el APDEA o de vaivenes de gobiernos o Congreso estadounidense para el ingreso de sus productos a Estados Unidos en condiciones preferentes. Lo que hoy logramos es firmar un contrato que nos da seguridad jurídica en el tiempo con ese cliente, de que no nos va a cambiar las reglas de juego de manera unilateral. Estudios del gobierno colombiano prevén que con la vigencia del TLC la economía nacional recibirá al menos 19% más de inversión extranjera. El PIB crecerá 1 punto adicional cada año y reducirá en 2 puntos el desempleo con la creación de 380.000 nuevos puestos de trabajo. Según los datos del DANE, en el 2010 Colombia vendió a Estados Unidos 16.900 millones de dólares, que representan el 43% de las exportaciones totales del país. ¿Qué podemos esperar en esa parte? Pues sencillamente que crezcamos nuestras exportaciones. Sin embargo, cuando uno mira la experiencia de países como México, Chile, Perú, que ya han pasado por esto, lo primero que ocurre es que las importaciones crecen durante el primer año. Los mayores beneficiados, además de los grandes industriales, serán la pequeña y mediana empresa. Los productos más beneficiados serán textiles, cuero, grasas, frutas, hortalizas, lácteos, productos cárnicos y tabaco, aunque es claro que esas oportunidades requieren de un alistamiento. Mejorar la infraestructura, no solo la de transporte, carreteras primarias, secundarias, terciarias, la infraestructura de puertos, aeropuertos, la navegabilidad en los ríos, los ferrocarriles. En ese momento hay más susto que esa alegría de pasión, porque creo que no le hemos corrido a la preparación como debiéramos haberlo hecho. Entre los productos que podrían verse afectados están arroz, trigo, pollo y diversos cereales. Entender que ese término de filosofía de la liberación surge como un recurso necesario que encuentran
estos autores y todas estas corrientes de pensamiento para justificar la necesidad de liberarse de los esquemas clásicos de pensamiento que, si bien se preocupan por las grandes preguntas de la filosofía, son diseñados desde y para sociedades que tienen características particulares a las cuales nosotros como sociedad latinoamericana no nos adaptamos. En ese sentido, la filosofía de la liberación surge como la base de ese pensamiento filosófico latinoamericano en la cual se abarcan todos los campos de la filosofía y todas las principales problemáticas de la filosofía para construir una teoría y una visión de mundo que pueda darle respuesta a las problemáticas en las cuales generamos nuestra forma de organización social. En ese sentido, el pensamiento filosófico latinoamericano es de gran relevancia y significa una invitación a pensarnos desde nosotros mismos y para nosotros mismos. ¿Grandes contradictores tiene? Por supuesto. Hay corrientes de pensamiento que no le dan a la tradición latinoamericana ese rango y ese estatus de tradición. Pero debemos entender también que es una corriente reciente, que es una corriente que está en construcción, que ha tenido grandes avances, pero que realmente está apenas configurándose, generando un espacio de debate y que a pesar de ello le ha hecho grandes aportes a la filosofía contemporánea y en ese sentido a la historia de la filosofía. En este orden de ideas quiero comentarles sobre una tesis de primordial importancia para el pensamiento filosófico latinoamericano, y es la crítica al eurocentrismo. Cuando nosotros nos referimos a los pensadores eurocéntricos, cuando nosotros nos referimos a los pensadores clásicos de la filosofía moderna, por ejemplo, y a los pensadores más importantes de la filosofía contemporánea, encontramos desde una perspectiva de liberación y desde una perspectiva de pensamiento filosófico latinoamericano importantes críticas a ese pretender que el pensamiento europeo y Europa mismo como espacio geográfico donde se hace filosofía, y en ese sentido también Estados Unidos como espacio geográfico donde se generan las ideas, bases sobre las cuales se desarrollan los esquemas filosóficos, son el centro del pensamiento y de la racionalidad humana. Ya Hegel nos lo recordaba cuando nos decía que la razón humana ha tenido tres estadios: el estadio griego, el estadio medieval y el estadio en la modernidad, que principalmente se desarrolla desde Alemania, y que todos esos escenarios de interacción social y todos esos territorios realmente no alcanzan lo que se denomina el espíritu, no alcanzan las condiciones de racionalidad humana que pueden permitirle al hombre pensarse a sí mismo y a partir de ahí establecer visiones de mundo desde la filosofía. Sin embargo, desde el pensamiento filosófico latinoamericano es primordial entender que el eurocentrismo significa un fetiche de la racionalidad, como lo dice Enrique Dussel, y significa un escenario al cual debemos tomar desde una perspectiva crítica. ¿Por qué? Porque es que Latinoamérica significa un escenario de primera necesidad para la modernidad y para la racionalidad moderna, para todos esos desarrollos racionales que se dan en el siglo XIX y en el siglo XVIII, principalmente en Europa. Quiero explicar esto, así que me voy a detener un momento en este escenario. En 1492 viene el descubrimiento de América, que realmente no es un descubrimiento como tal, sino un redescubrimiento de este territorio, y viene un proceso de colonización, de conquista y colonización de ese territorio, que tuvo un efecto económico y social muy importante para Europa, pero que además significa el momento en el cual se desarrollan las condiciones para que la modernidad surja y se establezca como la época de pensamiento en la cual el hombre encuentra el gran escenario racional. En ese sentido, sin América Latina, la racionalidad perdería
la racionalidad moderna, perdería el escenario en el cual encontró su desarrollo. Sin embargo, para el europeo, o tal vez para decirlo más claramente y más precisamente, en ese escenario el pensamiento eurocéntrico invisibiliza a América y no le da la categorización que requiere para entender que sí se puede hacer una filosofía desde Latinoamérica y para Latinoamérica. En ese contexto y con esa crítica al eurocentrismo, en la cual acudimos a debates muy interesantes sobre los indígenas, sobre lo que significa ser indígena, sobre las cosmovisiones que pueden existir en los pueblos indígenas, encontramos una invisibilización absoluta de esas comunidades y de toda esa forma de entender la realidad bajo las premisas de que la racionalidad europea es la base sobre la cual se desarrollan las construcciones, los conceptos que van a determinar nuestra visión de mundo. Nosotros nos jactamos en muchos sentidos de ser completamente occidentales, pero no entendemos que esa occidentalidad de la cual somos parte significa, o debe significar, mejor, debe significar el reconocernos como latinoamericanos y entrar en un diálogo con esas corrientes de pensamiento que tienen toda una tradición y que tienen desarrollos de suma importancia, pero que requieren una matización para poder pensar una filosofía y poder establecer un pensamiento filosófico que responda a las necesidades latinoamericanas. Nuestras sociedades, como ya lo he dicho hace un momento, que se denominan sociedades de tercer mundo, tienen unas condiciones muy particulares, y esas condiciones particulares requieren pensar opciones de transformación que sean realmente efectivas, y eso solo se consigue desde el pensamiento que se da en el mismo contexto del cual surgen las problemáticas a resolver. Comúnmente, y es una crítica muy importante que desde el pensamiento filosófico latinoamericano se le puede hacer a las corrientes eurocéntricas, que vienen a imponernos los arquetipos de pensamiento a partir de una construcción categorial que no se adapta a la realidad que viven nuestras sociedades. En ese sentido, el pensamiento filosófico latinoamericano, y desde la crítica al eurocentrismo, ha establecido una serie de teorías ético-políticas que nos permiten establecer una categoría base desde la cual se puede pensar a Latinoamérica y un valor base desde el cual se puede construir un pensamiento filosófico latinoamericano ético y político que dé respuesta a esas situaciones de riesgo social en las que nos encontramos. Voy a tomarme entonces la licencia de explorar esto que acabo de proponerles, porque pienso que es un escenario de suma importancia para el quehacer de la filosofía y que realmente nos brinda un papel no solo en la historia de las ideas, papel en el cual encontraríamos una identidad latinoamericana, sino que significa un aporte original al pensamiento filosófico universal.